El padre Luis Toro, con la Santa Biblia, nos enseña quién es el padre de los protestantes. Pongan atención, pues. ¿Quién es el padre de los protestantes? Esto no lo escribí yo. Eso está en la Biblia protestante, por si acaso. Va. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué? Repita. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué los protestantes de la Florida no quieren hablar con el padre Toro? ¿Porque los insulta? No. ¿Porque no los deja hablar? No, hay videos. ¿Por qué no quieren hablar con el padre Toro? Porque no pueden escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Escuchen otra vez. Si quiere leer el 43 y el que sigue. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué los protestantes no entienden este lenguaje que Jesús acaba de expresar tan claro? Esto es mi cuerpo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo daré es mi carne, verdadera comida, verdadera bebida. ¿Por qué no pueden entender mi mensaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es lo que le pasa a los protestantes. Y Jesucristo lo dijo con claridad. Y debe haber algún sacerdote que lo exponga, y hoy tengo que ser yo de exponerlo con claridad, porque los protestantes no quieren escuchar la palabra de Dios. Qué duro, ¿no? Porque ustedes tienen por padre al diablo. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Versículo 47. ¿Por qué? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué los protestantes no escuchan la palabra de Dios? Porque tienen como padre al diablo y no les permite creer lo que dice la Biblia, leer lo que dice la Biblia. Cualquier católico me puede decir: padre, usted está faltando a la caridad, usted no es tolerante. Vaya, reclámele a Jesucristo, porque eso es palabra de Jesucristo escrita en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 43, 44, 47. Vaya, insulten a Jesús, díganle que Él es falto de caridad, que Él no es tolerante, que debería tener más respeto para con los evangélicos, que debería tener más respeto con los de otra religión, porque está hablándole a los judíos y está hablándole a los discípulos que no quisieron creer en Él. Vaya, díganle a Jesús que deberían ser más tolerantes. ¿Por qué no le reclaman a Jesús? Ahora vengan a decir que fui yo quien lo dije. Es que el cura está insultando a los evangélicos, está diciendo que son hijos del diablo. El cura no. Las Sagradas Escrituras en San Juan, capítulo 6, versículo 43. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Versículo 47 otra vez. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Cuando Jesús dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo, ¿por qué no lo creen los protestantes? Porque el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Y si ellos no... ¿Y por qué no pueden entender ese mensaje? Porque tienen por padre al diablo. ¿No se dan cuenta que yo ni siquiera leo la Biblia? Para que ningún protestante me pueda decir que son palabras mías de yo. Para que ningún católico me pueda decir que eso son palabras mías de yo. Si yo le demuestro con capítulo y versículo, es para decirle: jaque mate. Si quieren, miéntenme la madre. Mándenme para el infierno. Pero ningún protestante y ningún católico me puede refutar. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica enseña que ahí está Cristo. Esto es mi cuerpo. El que cree en la palabra de Cristo viene de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si no la escucha, pues no es de Dios. Y si no son capaces de entender el mensaje de Cristo,
Creer en el mensaje de Cristo es porque tienen como padre al diablo. Decirle eso a un protestante es el insulto más grande que puede haber. No, no es un insulto. Es ayudarle a ver, hermano protestante, después que me maldiga, después que me insulte, porque bote todo el veneno que usted tiene, bótelo. Le doy permiso, bótelo. Pero después que me insulte, agarre la Biblia y mire a ver, ¿será verdad lo que dice este cura? No agarre la Biblia católica, agarre la protestante. Para que se encuentre con la verdad, para que descubra la verdad, esa verdad que no le han explicado en su iglesia. Y en el versículo 51, ¿qué dice Cristo en el versículo 51? De cierto os digo. ¿Quieren saber qué dice Cristo? Oigan. Que el que guarda mi palabra, El que cree en su palabra, que la guarda, que no la cambia, que la cree, que la vive. Esto es mi cuerpo, creo, Señor. El pan que yo haré es mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Creo, Señor. ¿Otra vez? de cierto os digo, ¿Qué, Señor? que el que guarda mi palabra, El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él no nos va a mentir, Él es Dios. Ahora, seguimos con el mismo Juan. Más adelante, capítulo 12, versículo 48. ¿Qué dice el 48? Atención, ¿se acuerda qué dijeron los judíos? Voy a hacerle un repaso. Juan 6:52, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? ¿Por qué dijeron eso? Porque Él les había dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Comenzaron a criticarlo, su palabra, lo que Él había dicho. ¿Qué dice en el 60, capítulo 6, versículo 60? Dice que muchos de sus discípulos dijeron, estas palabras son muy duras, ¿quién podrá escucharlo? ¿Qué dice el versículo 64? Jesús sabía quiénes eran los que no creían. ¿Qué dice el versículo 66? Muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no quisieron andar con Él porque esas palabras eran muy duras. Ahora oigan lo que dice el versículo 48 de Juan 12. Escuchen. ¿Ustedes rechazan a Cristo? Ya sé que los protestantes van a decir, nosotros no. Nosotros lo amamos, nosotros creemos en Cristo, aleluya, porque yo un día me convertí. Creo en Cristo, soy salvo. El que cree con sus labios, que confiesa con sus labios y cree en su corazón que Cristo es el Señor, aleluya, será salvo. Yo ya creí en Cristo, ya estoy salvo. A ver, ¿quién rechaza a Cristo? Los católicos rechazan a Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a las pruebas. ¿Quién rechaza a Cristo? ¿Los protestantes o los católicos? Pruebas tengo. ¿Otra vez? El que me rechaza. Lupita, ¿quién rechaza a Cristo? Vamos a ver. Y no recibe mis palabras. El que no recibe las palabras de Cristo. El que hace como los judíos. ¿Cómo éste puede darnos a comer su carne? El que hace como los discípulos que se fueron. Este lenguaje muy duro, ¿quién podrá escucharlo? Este rechaza a Cristo. Los protestantes rechazan a Cristo. No porque digan, no quiero nada con Cristo. No por eso. No porque digan, yo no amo a Cristo. No, Señor. No porque digan, Cristo no es mi Señor. No, eso dicen. El rechazo, según la Biblia, a Jesucristo es exactamente lo que hacen los protestantes con la palabra. Oigan, otra vez. El que me rechaza. Mire que los protestantes rechazan a Cristo. El que me rechaza y no recibe mis palabras.
¿Por qué los protestantes rechazan a Cristo? Sépanlo. Porque no reciben su palabra, porque no creen en su palabra. Agarró pan, dice Lucas 22:19, si no búsquenlo, como pan y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Quién rechaza a Cristo? Otra vez. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Los protestantes no reciben esta palabra de Cristo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lucas 22:19. Los protestantes rechazan a Cristo. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Versículo 23, el que no coma la carne no tendrá vida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Versículo 55. ¿Quién es el que rechaza a Cristo? Que lo vea el mundo, que lo sepa el mundo. Los protestantes que se llaman cristianos evangélicos, pero que de cristiano solamente la chaqueta que se ponen. ¿Por qué los protestantes no quieren hablar con el Padre Toro? Porque no me pueden caer a mentiras. Pero hoy quiero mostrarles a ustedes que no es invento mío. Ahora, ¿por qué usted y yo creemos que eso es el cuerpo de Cristo? Porque Él dijo, esto es mi cuerpo. Y si yo no lo creo, soy hijo del diablo. Y si no lo creo, es porque no soy de Dios. Y si no lo creo, no tendré vida eterna. Y si no lo creo, estoy rechazando a Cristo. Entonces observen, otra vez el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Vamos a ver qué le pasa a esas personas, a los protestantes. Tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra lo va a juzgar. Ahí estaba escrito que eso era el cuerpo de Cristo. ¿No lo quiso creer? Allá usted, eso es problema suyo. Lo escrito está. La palabra lo va a juzgar. Duras palabras de escuchar, ¿verdad? Duras palabras de escuchar, porque ya dicen quién es el padre de los protestantes. En la misma Biblia de ellos lo dice, quién es el padre de ellos. Porque ellos no le creen a Jesucristo, no creen en la palabra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, ahorita les voy a mostrar solo un par de cosas. Por decirles, entre las cosas más importantes que tenemos en la Iglesia Católica es a Jesucristo vivo en la hostia consagrada. En la hostia que el sacerdote consagra, ese se vuelve el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. ¿Qué dicen los protestantes? Nosotros no creemos en eso. Para ellos eso es un símbolo, dice. Cuando Jesús dijo, esta es verdad, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y ellos no creen en eso y tampoco, como no creen, tampoco comulgan. Y están fuera de la iglesia de Cristo. ¿Y qué dice? Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea que los que comulgamos el cuerpo de Cristo, sabemos que Cristo permanece en nosotros. ¿Y qué más dice? Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ellos no creen en eso. No le creen a Cristo. Cuando es otra cosa que también que no creen nuestros hermanos separados, los protestantes. En el sacramento de la confesión, Jesucristo mismo lo puso. Así como mi Padre me envió a mí, dijo Jesús, así los envío yo a ustedes, dijo. Y sopló el Espíritu Santo, dice. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no, les quedan sin perdonar, dice. A quienes ustedes perdonen los pecados, o sea, hay que confesar. Hay que confesar. Y ellos dicen, no, yo no tengo que confesar. Yo no tengo que confesar ningún. Yo directamente. Y no hay ningún capítulo, ningún versículo donde diga que Dios perdona directamente. Diciéndole, hay un capítulo y un versículo donde dice que Dios lo escucha a uno.
que uno se encierra en su cuarto y ahí en su habitación, en la soledad, Dios lo escucha, pero no dice que lo perdona, solo que lo escucha. Ahora, para ser perdonado, ahí está. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les dijo a los apóstoles, les quedan perdonados, y a quienes los les quedan sin perdonar. Entonces, si usted no confiesa su pecado, ahí está. Ellos no creen en eso. Entonces, ahí es donde, ese es el detalle que dice el padre Luis Toro, que ellos no creen en la palabra de Dios. No la creen. Y algo que me he dado cuenta que entre ellos no se tiran, entre ellos no. Pero entre todas las sectas protestantes que hay en el mundo, que son miles y que hoy de hecho ya están haciendo otra y mañana otra y todos los días nacen más sectas protestantes en cualquier garage. Cada día nacen más protestantes. ¿Y qué es lo que están separando de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo? No creen en las cosas más importantes, porque para nosotros en la iglesia de Cristo, pues lo más importante es Cristo. Ahí me ponen en un comentario y me dicen, no, que los curas se quedan todo el dinero de las ofrendas, dice. Vayan a visitar una casa de un sacerdote y me cuentan. Y vayan a visitar la casa de un pastor protestante y me cuentan. Las casas de los sacerdotes son humildes, sencillas. Pero miren la casa de un pastor y verán que son mansiones. Y todos los feligreses viviendo en pobreza y ellos viviendo en riqueza. Ahí está el dato. Ahí no hay para dónde agarrar. Ya sabemos quién es el padre de los protestantes, quién es. Y lo dice la misma Biblia de ellos, para que lo tengan en cuenta. Y todos están, miren, entre ellos dicen, no, pues tú si quieres andar a una iglesia protestante, a cualquiera, menos a la católica. Si se dan cuenta, la única iglesia que es atacada por todas las demás es la iglesia católica. Es la única que es atacada por todos los demás. Les dejamos ese dato ahí para que lo tengan en cuenta, ya que siempre que publico algo de la Virgen, eso, no, que salite, que no seas idólatra, que salite de la ramera, que de esto, que lo otro, cuánta cosa, solo vienen a insultar. Y yo como ahí miro, a veces me salen páginas de pastores protestantes, yo no pierdo el tiempo en verlo. ¿Para qué? Pero ellos sí se vienen a meter aquí a comentar en páginas católicas y no con educación. Y así se llaman ser cristianos. Y todos comentan de la misma manera porque tienen el mismo espíritu. Y es el espíritu de rebeldía. Ese espíritu que no los deja ver porque son soberbios, porque no aceptan que están en un error, aunque lo saben muy bien en lo más profundo de su ser. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto, al igual que al Padre Luis Toro, que Dios me los bendiga. Bye pues.